Bueno, esa es la imagen de un disco por dentro. Sí, agrandado obviamente, porque en realidad ahí están. Ese es un disco de almacenamiento que usan ustedes ahí en las computadoras, ¿sí? Algunas notebooks, pero de los antiguos, de lo que tenían los mecánicos, lo que tenían discos en sí. Que ahí en este caso tiene 1, 2, 3, 5 discos, uno más abajo, 6. ¿Sí? No, 5 discos tiene ahí. Hay un ejercicio donde dice calcular la cantidad o la capacidad de información, ¿sí? O la cantidad de bytes que tiene ahí adentro, cuánto podría tener la capacidad del disco, ¿sí? Pero para eso tiene que tener claro qué es un plato, qué es un sector, qué es una pista, qué es un cilindro, que son términos que se usan acá. Lo que sería acá plato le llama a cada uno de los discos, ¿sí? Este sería un plato, otro plato, otro plato, otro plato, otro plato, ¿sí? Estos serían los discos dentro del disco, ¿no? Pista, ¿qué le llama pista? A este sector, que sería como un anillo, ¿ven? Esta es la pista más grande que está más afuera, acá adentro hay otra pista más chiquita, otra pista y así son anillos hasta llegar al centro. Esas son pistas, ¿sí? Después le llama cilindro al sector de la pista, al mismo sector de la pista en todos los discos. Eso se llama cilindro. Entonces, por ejemplo, esta es la pista que está más al borde, el de abajo es la misma pista en el mismo sector, pero en el plato de abajo, la misma pista pero en el plato de abajo y la misma pista en el plato de abajo. Todo ese conjunto de pistas que están a la misma altura respecto del centro, o ubicación respecto del centro, se llama cilindro, ¿sí? Y después tiene sectores. Sectores dentro de la misma pista, o sea, este anillo, acá hay un sector. Acá hay otro sector, otro sector, otro sector y así, sucesivamente son sectores de pista, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve identificar todo eso? Para poder calcular la capacidad de un disco, ¿sí? A ver si... Entonces, acá más abajo, por ejemplo, dice, hay un cálculo que hace. Bueno, acá explica el funcionamiento. Bueno, acá se ve un poquito mejor, ¿ven? Acá se ve la pista, este sería este anillo de acá, esta es una pista que está en amarillo, acá hay otra pista que está un poquito más afuera, otra pista más adentro. Dentro de cada pista, acá hay un sector, un sector, un sector y así sucesivamente, sectores, ¿sí? Cabezales, ¿qué serían los cabezales? Los cabezales son los brazos mecánicos que tienen el disco para poder guardar información, ¿sí? ¿Cuántos cabezales hay para poder guardar información? Uno arriba del plato y otro en la cara de abajo del plato. O sea, hay 2 cabezales por plato o 2 cabezales por disco. Fíjense, ¿ven? Acá hay 2, 2 y 2. ¿Para qué? Para poder guardar información en la parte de arriba del plato y en la parte de abajo del plato. En los 2 sectores del plato, ¿sí? O cara del plato, también le llaman cara a cada lado del plato, ¿sí? O la pista. Bueno. Después, acá hay un cálculo, bueno, acá hay un poquito más, un gráfico del plato del disco, donde se ven las pistas, que son todos estos anillos, y dentro de las pistas los sectores. ¿Ven? Bien, ahora dice, ¿cómo calcularíamos la cantidad total de sectores, ¿sí?, de un disco? O sea, ¿cuántos sectores tendría un disco? ¿Sí? ¿Para qué sirve la cantidad de sectores? Porque si yo sé cuánta información en bits, o como dijo ahí la profe, ¿ven? La capacidad de información, cuántos bits o bytes puedo guardar por sector, y sé la cantidad de sectores que tengo, ya sé cuánta información qué almacenamiento tiene, o qué capacidad tiene un disco, ¿sí? Entonces, habría que saber cómo calcular la cantidad de sectores, ¿sí? ¿Cómo se calcula la cantidad de sectores? O sea, todos estos. Todo esto que ha ido acá, todo eso son sectores. Digo, ¿cuántos sectores tengo por cada plato? ¿Y cuántos platos tengo? Así yo podría calcular la capacidad del disco, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularía la cantidad de sectores? Cantidad de caras que tiene. ¿Qué son las caras? Si vamos acá arriba, cada plato tiene 2 caras, ¿sí? O sea, si yo sé la cantidad de brazos, la cantidad de cabezales que tiene, que serían estos bracitos mecánicos,
yo sé la cantidad de caras. Porque acuérdense que es un cabezal por cara. Un cabezal por esta cara, un cabezal por esta cara, y así. ¿Sí? Entonces, si sé cuántos cabezales tiene, sé cuántas caras tiene. O, si sé cuántos platos tiene, también voy a saber cuántas caras tiene, porque cada plato tiene 2 caras. ¿Sí? Bien. Entonces se multiplica la cantidad de caras, ¿sí?, por la cantidad de pistas que tiene cada una de esas caras. O sea, estas pistas, esta cara tiene, esta cantidad de pistas, la tiene 1, 2, 3, 4, 5, tendría 5 pistas, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo habría 5 pistas por cara, en este ejemplo, ¿sí? Por la cantidad de sectores por pista. O sea, las pistas, ¿cuántos sectores tienen? ¿Sí? Acá, si no me equivoco, esta tiene 2, 4, 6. Tiene 6, tendría 12 sectores por pista en este caso, ¿sí? Bueno, entonces para calcular la cantidad de sectores de un disco es el número de caras que tiene, o de cabezales, por la cantidad de pistas por cada una de esas caras, y por la cantidad de sectores por cada una de las pistas. Con eso pueden calcular la cantidad total de sectores, ¿sí? Ahora, si yo sé cuánta información puedo guardar en cada sector, podría calcular la capacidad. ¿Cómo hago? Calculo la cantidad de información por sector por la cantidad total de sectores, ¿sí? Entonces, por acá, por ejemplo, dice, en cada sector, o sea, este cuadradito de acá, este, lo más chiquitito, dice, puedo guardar 512 bytes. En cada uno de los sectores puedo guardar 512 bytes. Uno dice, bueno, ¿cuántos bytes puedo guardar en todo el disco? Tengo que hacer la multiplicación de la cantidad total de sectores por los bytes que puedo guardar en cada uno de esos sectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, tiene un disco dice lo siguiente, ustedes van a la hoja de datos del disco y dice, tiene 6.253 cilindros, ¿sí? 16 cabezas, o sea, cabezales, ¿sí? Y 63 sectores. O sea, 63 sectores por cada cilindro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo calcularían ahí la capacidad del disco? Multiplican la cantidad total de cilindros, ¿sí?, que serían 6.253, por la cantidad de cabezales o cabezas, ¿sí?, y por la cantidad de sectores. Sectores por cilindros sería, ¿sí? Entonces, toda esa multiplicación me va a dar como total 6.303.024 sectores tiene ese disco. Se hacen esa multiplicación. Y si dice que tiene, si yo puedo guardar 512 bytes por cada sector, hago la multiplicación de esos 6.303.024 sectores por la cantidad de bytes por cada sector, me da la cantidad total que puede guardar el disco. En este caso dice, en total son 3.227.148.228 bytes puedo guardar en ese disco, ¿sí? Esto uno lo podría pasar a alguna de esas unidades que escribió la profe ahí. Lo puedo pasar a mega, o lo puedo pasar a giga o a tera. ¿Cómo haría para pasar a esa unidad? Estos son bytes, ¿sí? Los 3.000 millones son bytes. Si lo quisiera pasar a mega, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 1024. La primera división por 1024 me va a dar megabyte. Si a ese resultado lo vuelvo a dividir por 1024, me va a pasar a gigabyte. Y si lo vuelvo a dividir por 1024, me va a dar terabyte. Habría que ver cuánto daría esto. Ahora lo voy a hacer ahora. Me dice 3 millones, lo voy a poner acá, en la calculadora. ¿Dónde estamos? Dice, voy a hacer la división acá, para que ustedes lo vean. Dice, hay que dividir. Vamos a achicar un poquito. Acá. Dice 3.227, 148, 228. ¿Sí? Esa es la capacidad del disco. Estoy mirando el número, ¿no?
228. Esa es la capacidad del disco que llegamos. Bytes, son bytes, ¿sí? 3.000 millones de bytes. ¿Sí? Redondeado, ¿no? Bueno, si lo dividimos, ¿sí? Lo dividimos por 1024, me da la capacidad en megabytes, ¿sí? Perdón, en kilobytes. Entonces tendría 3 millones de kilobytes, ¿sí? Si a eso lo divido de nuevo por 1024, me da la capacidad en, ahora sí, megabytes, que serían 3000 megabytes. Y si lo vuelvo a dividir por 1024, me va a dar gigabytes. Que esto me da 3 gigabytes. O sea, es un disco de 3 gigas. Es chiquito, ¿sí? O sea, no tiene mucha capacidad de información. Me da 3 gigabytes. ¿Sí? Si lo seguiría dividiendo por 1024 me va a dar un número menor, más chiquito con decimales. Pero para mí, cuando ya tenemos la unidad, hasta ahí llegaría la división. ¿Sí? Pero acuérdense siempre que dividimos bytes por 1024, kilobytes. Lo divido por 1024, mega y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Bueno, ahí está la fórmula que dice para calcular la capacidad de disco es la capacidad del sector, que sería esto. Acá dice puedo guardar 512 bytes por cada sector, ¿sí? Por la cantidad de sectores, por el número de pistas o cilindros, es lo mismo, multiplico por la cantidad de pistas o cantidad de cilindros, es lo mismo, y por el número de caras que tiene o cabezales que tiene el cilindro. El número de caras o cabezales también es igual, ¿sí? Según qué dato le dé, van a usar el número de cilindro o el número de pistas y el número de caras o el número de cabezales. Si le dice cuántos platos tiene, también podrían calcular la cantidad de caras o cabezales. ¿Por qué? Porque puede ser que tiene 2 caras por plato o 2 cabezales por plato. Bueno, acá dice, explica un poquito lo que yo le estaba diciendo. Si le da la cantidad de bytes, ¿sí? Lo dividen por 1024 varias veces y van a llegar a los gigabytes. ¿Cuántas veces dividen para obtener giga? 3 veces, que es lo que había hecho yo, ¿sí? Yo había dividido los 3.000 millones por 1024, me da los kilos. Divido por 1024 los megas y por 1024 los gigas. Dividí 3 veces. Entonces, al dividir 3 veces por 1024, llegan a los gigabytes. Si tienen bytes, para llegar a gigabytes. Lo dividen 3 veces por 1024. ¿Qué más? Después hay un ejercicio que dice calcular, si le da, dice cuántas veces qué tan rápido puede rotar el disco. Dice, calcular cuánta información podrían enviar, puede guardar, ¿sí? En velocidad, dice, por cada rotación. Entonces hay un ejercicio que pregunta eso, y acá hay una formulita que habla de velocidad de rotación, RPM. ¿Qué sería velocidad de rotación? ¿Qué tan rápido hace girar el disco? Ese número se lo dan en RPM, revoluciones por minuto. O sea, cuántas vueltas da el disco por cada minuto. ¿Sí? Ese es RPM, esa es velocidad de rotación. ¿Cuántas vueltas da por cada minuto? ¿Cuántas vueltas puede dar por cada minuto? Puede ser 50, 200 vueltas. Bueno, hay que ver qué tan rápido es, ¿sí? Dependiendo del tipo de la tecnología del disco. ¿Sí? La latencia es cuánto tiempo le toma al disco dar una vuelta. ¿Sí? Cuanto más rápido dé vuelta, menos tiempo le va a tomar dar toda la vuelta completa. ¿Sí? Entonces, cuanto más RPM tenga, más chiquito va a ser la latencia. O sea, menos segundos le va a tomar dar una vuelta completa. ¿Sí? ¿Cómo hacen ese cálculo de latencia? Es dividen 60 por las revoluciones por minuto. Si hacen esa división, le da la cantidad de segundos que le toma al disco dar una vuelta completa. ¿Sí? En este caso, tarda 4 milisegundos. Para dar una vuelta, tarda 4 milisegundos en este caso. Es un tiempo muy chiquitito. ¿Sí? Es miles de veces más chico que un segundo. ¿Sí? Por eso dice 0,004 segundos. ¿Sí? Bien.
A ver, ¿dónde está? Quiero ver acá. Tasa de transferencia. Entonces dice, ¿qué sería tasa de transferencia? Dice, cantidad de datos que puede guardar, o almacenar un disco por cada segundo. ¿Cuánto de esos gigabytes puedo guardar por cada segundo? Es un número importante porque me va a dar la velocidad con que yo puedo guardar información en un disco o sacar, ¿sí? Bueno, eso es tasa de transferencia. ¿Cuántos bytes puedo guardar por segundo? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? La capacidad del cilindro, ¿sí?, dividido la latencia rotacional. La latencia es lo que habíamos calculado antes, esto. La latencia es cuánto tiempo le lleva al disco dar una vuelta completa. Y la capacidad del cilindro, bueno, es la cantidad de cilindro multiplicado por la capacidad por cada cilindro, ¿sí? Esa sería la tasa de transferencia, porque hay un ejercicio que le dice cuánto le llevaría a poder, cuánto le tardaría el disco en guardar información por segundo, ¿sí? ¿Y en qué unidad se mide la tasa de transferencia? Megabyte por segundo, ¿sí? Megabyte por segundo. Fíjese, cuando dice B larga mayúscula se refiere a bytes. Y si tiene la B larga minúscula es bits, ¿sí? Acá se pone bytes. Bien, a ver, quiero ir al ejercicio para que lo vean un poquito más. Sería el ejercicio 3. Acá. Dice, hallar la capacidad de un disco, dice. Tiene 4 platos, ¿sí? 36.000 pistas por cara, ¿sí? 580 sectores por cara. Y por cada sector puedo guardar información de 256 bytes, ¿sí? Entonces, si uno quisiera calcular la capacidad del disco, ¿cómo haría? Primero averiguaría cuántas caras tiene. Si el disco tiene 4 platos, ¿cuántas caras tiene? Si tiene 4 platos, 8. Porque acuérdense que tiene 2 caras por plato. Entonces, si tiene 4 platos, tendría 8 caras en total. Entonces multiplico 8, o sea, 4 platos por 2 me da la cantidad de caras. Por las 36.000 pistas, ¿sí? Y por la cantidad de sectores, tengo la cantidad total de sectores. Y si quiero saber la capacidad de información, que serían cuántos bytes puedo guardar, tengo que multiplicar los 256 bytes que ocupa cada sector y hacer esa multiplicación me da la capacidad total del disco, ¿sí? Así calcular la capacidad del disco, ¿sí? Y después dice, suponiendo que el disco tiene una capacidad por sector de 512 bytes y tiene 20 sectores por pista, 400 pistas por superficie y 15 discos de doble cara. Dice, ¿cuál es la capacidad por pista en bytes? ¿Sí? Entonces, dice por pista, ¿sí? Entonces, dice, habría que calcular la cantidad de sectores que tiene la pista. ¿Cuántos sectores tendría la pista? ¿Sí? Entonces, dice 20 sectores por pista, ¿sí? Y tendríamos que saber qué capacidad de información tiene cada sector, que son 512. Multiplico los 20 sectores por pista por los 512 bytes, tendría la capacidad de información por cada pista, ¿sí? En bytes, ¿sí? Después dice, ¿cuántos cilindros hay en el disco? ¿Sí? ¿Cómo haríamos para saber cuántos cilindros hay en el disco? Me lo da esto. Acuérdense que la cantidad de pistas coincide con la cantidad de cilindros, ¿sí? Después dice, ¿cuál es la capacidad por plato? Dice, la capacidad por plato. ¿Cómo haríamos calcular la capacidad por plato? Tendría que saber cuántos sectores tiene cada plato, ¿sí? Entonces multiplico la cantidad de sectores por pista, ¿sí? Por la cantidad de pistas, ¿sí? Que tiene cada plato o cada cara de plato. Entonces tenemos 20 por 400 pistas por cada plato, superficie, ¿sí?
y lo multiplico por 2, porque cada plato tiene 2 caras, ¿sí? Y lo multiplico por la cantidad de información que tiene cada sector y eso me da la capacidad por plato, ¿sí? Por plato, por cada uno de los platos. No todo el disco, sino por cada plato. Dice, ¿cuál es la capacidad del disco duro? Bueno, esa capacidad que tengo por plato lo multiplico por la cantidad de platos y me da la capacidad del disco total, ¿sí? Y dice, expresar el resultado en megabytes. Yo voy a obtener el resultado en realidad en bytes. Lo divido por 1024 me da kilobyte y lo divido de nuevo por 1024 me da megabyte. O sea, tengo que dividirlo 2 veces por 1024 para que me den los megabytes, ¿sí? Y después dice, se rota a 2500 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la tasa de transferencia? Bueno, hay que hacer la división que habíamos visto antes, que es la capacidad por pista dividido, o por cilindro, dividido la latencia. ¿Cómo calculamos la latencia? Era 60 dividido 2500. 60 dividido 2500, ¿sí? Y la tasa de transferencia, ¿cómo calcularíamos? La cantidad de cilindros, que ya sabemos cuánto es. Se callan allá atrás, por favor. Es una falta de respeto. ¿Cuántas veces le pedí que se calle? 10 veces mínimo. El profesor está explicando. Están con el celular, otros le están dando la espalda. No pueden ser tan maleducados. Perdón, Sebastián. No, está bien. Entonces, queremos calcular la tasa de transferencia, ¿sí? Vamos acá arriba, les voy a mostrar la formulita. Acá, ¿ven? Capacidad del cilindro, no del disco, sino del cilindro, dividido latencia rotacional, ¿sí? ¿Cómo calculamos la latencia rotacional? Vamos acá, y se fijan, era, está un poquito más arriba, 60... Bueno, era 60, no lo encuentro ahora, pero era 60 dividido las revoluciones por minuto. Eso es la latencia, ¿sí? Acá está, no, acá no. A ver si lo pongo por acá. Acá, latencia, ¿ven? Hace la división, los 60 segundos dividido las revoluciones por minuto. O sea, la velocidad de rotación. Eso me da la latencia. Entonces, en el ejercicio le da la cantidad de revoluciones por minuto que tiene. Entonces hacen 60 dividido en revoluciones por minuto y voy a obtener la latencia. Y con esa latencia, ¿qué hago? Lo pongo como en la división esta, ¿sí? Y arriba, ¿qué me faltaría? La capacidad del cilindro. ¿Y cómo haría para calcular la capacidad del cilindro? Creo que ya lo habíamos calculado. Si no, lo hacemos de nuevo. Vamos acá. Entonces acá, para calcular la latencia, haríamos 60 dividido los 2500 me da la latencia. 60 dividido 2500 me da la latencia. Ahora me falta la parte de arriba de la división, que es la capacidad del cilindro. Y la capacidad del cilindro no lo calculamos acá. Entonces tenemos que ver cuántos cilindros tiene. Acá me dice la cantidad de cilindros. Acuérdense que la cantidad de pistas coincide con la cantidad de cilindros. Entonces tengo 400 cilindros. Pero tengo que averiguar qué capacidad tiene cada cilindro. Bueno, entonces se hace. Bueno, usando esto, que es lo que habíamos calculado antes, la capacidad por pista sería la capacidad por cilindro. La capacidad por pista sería la capacidad por cilindro, ¿sí? Y con eso, haciendo la división de la capacidad de cilindro de pista dividido la latencia, me da la tasa de transferencia, o sea, cuánta información puedo guardar por cada segundo en el disco, ¿sí? O sacar. Bien. ¿Sí? Eso es la explicación esta, junta con aquella, sería para poder que ustedes puedan realizar el ejercicio 3, que sería este de acá, que a algunos se les complicó, ¿sí?